muchísima gente conectada a esta hora y muchos que lo ven en diferido, pero de todos modos agradecemos la oportunidad que tenemos en el Señor de edificar su vida, de ser socios de su edificación. Nosotros aquí en Nuevo Pacto San Salvador hemos tenido un evento maravilloso la semana pasada, muy bueno, donde de veras disfrutamos de la bendición, de la presencia del Señor y de la comunión los unos con los otros. De veras fue maravilloso el tiempo, un buen grupo de hijos de pastores que estuvieron participando en la alabanza, dando testimonio del Cristo que predican sus padres. Y hoy regresamos ya a las labores y sobre todo a adorar a nuestro Dios. No perdemos tiempo, queremos hacerlo todos los días, como dijo David. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Amén. Y para inquirir en su templo. Seguimos con las parábolas. Las parábolas, estas son figuras retóricas, figuras lingüísticas que necesariamente los estudiosos de la Biblia van a tener que aprender todas las figuras retóricas, porque esto nos va a permitir entender qué es lo que está hablando el Señor. Note usted que una parábola una parábola es una historia que el disertante, que el conferencista o que el que está dando el mensaje inventa prácticamente para ilustrar alguna verdad espiritual. Y por eso usted ve que las parábolas no tienen ni fecha, ni nombres, ni lugares. Son historias. Es una figura retórica, es una figura del idioma, de los idiomas. Maravilloso entender esto, porque esto nos ayuda a ver por qué cuándo es una parábola y cuándo no. Por ejemplo, la del rico y Lázaro no es una parábola. Esa no es una parábola, esa es cualquier otra figura, pero no una parábola, porque tiene nombres, tiene lugares y tiene situaciones que identifican que es una historia real, aunque sea en el más allá, pero es una historia real. Bueno, veamos entonces hoy la parábola de la red. La garganta a veces es la garganta de un predicador, ha de ser así siempre casi, ¿verdad? Que a veces traiciona un poquito. Bueno, la red barredera, esta no es una atarraya. Una atarraya, la que nosotros conocemos aquí como atarraya, que de todos modos ya ni se usan, muchas gracias, ya ni se usa mucho porque ya no hay que pescar, ¿verdad? Muchas gracias. Ya no hay que pescar en los ríos, ya pesca unos zapatos, botellas, y con todo, hay que orar para no pescar otras cosas, porque a ver, van a dejar ahí otras cosas que... Muy bien, veamos, entonces la red. Esta red es otro tipo de otro mecanismo de pesca. Vamos a explicarlo en el transcurso. Veamos aquí la base bíblica, Romanos 2, 11 y 12. Recuerde que usted tiene ahí el tema, si es que lo tiene. ¿Sí lo tiene? ¿Sí? Bueno, pero no debe ir con el tema a su discipulado. Debe ir con la palabra ya en las entrañas, con la palabra allá adentro. Cuando vengo aquí con ustedes porque ya la estudié, es porque ya la entendí, es porque
porque ya tengo una visión clara de lo que voy a enseñar. Y eso permite tener una seguridad. Ningún conferencista tiene seguridad cuando no sabe lo que está hablando. Si usted nota, los que dan ruedas de prensa y todo eso, los que hablan en televisión, cuando es una persona que no sabe hablar en televisión, se nota la inseguridad, sobre todo porque no sabe qué está diciendo. Entonces, vea, esto hay que saber uno qué está diciendo, por qué lo está diciendo. Romanos 2:11 al 12 dice, porque no hay acepción de personas con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero lo interesante es que Dios no hace acepción de personas. Por eso es la red barredera que agarra este tipo de trasmayo, se llama, este tipo de red agarra sapos, agarra cangrejos, agarra lo que esté allá abajo, lo agarra y lo saca. Desde luego uno no se va a llevar los zapatos que agarra o las botellas o las cosas, solo se lleva lo bueno. Entonces vea usted Mateo 13, 47 al 50, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan otra vez al mar. Porque no sirve, no se puede comer lo malo. Así que así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, oiga usted. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es que ahora cuando uno va en el bus o en la calle o en la tienda, los unos y los otros pagan igual, ¿verdad? El destino eterno es el que hay que ver. El destino eterno. Esa es la diferencia. Ellos, digamos, los que no conocen al Señor, hacen lo que quieren. Van a donde quieren, ofenden a quien quieren, le pegan a quien quieren, pero nosotros no. Porque nosotros tenemos un destino fijo y definido, con condiciones. Amén, hermanos. Bueno, así que no le va a pegar a nadie. Aleluya. La red barredera es un mecanismo de pesca usada en el mar de Galilea, en todo el mundo, pero yo puse aquí en el mar de Galilea. Hay que notar que estas parábolas el Señor las enseñaba a los discípulos de la zona de ahí del mar. Eran expertos ellos, o habían pescado, bueno, por lo menos 4 de los discípulos eran ex empresarios de la pesca, pero los demás estaban familiarizados con ese tipo de pesca. En su mayoría, en el arte de la pesca, todo lo que esperaba que entendieran cabalidad, bueno, todos estaban ya enterados, y eso lo que quería el Señor era que comprendieran la parábola para que a cabalidad supieran qué era lo que Él estaba diciendo. Y por lo menos la historia que les estaba refiriendo, no necesariamente el significado completo, porque ellos no sabían de qué estaba hablando. Mucha gente no entendió nunca de qué estaba hablando. Todas las parábolas que Jesús refirió, anótelo ahí, estaban mostrando un misterio oculto desde el Antiguo Testamento.
la iglesia. Las parábolas están mostrando a la iglesia. No están mostrando a Israel, ni ningún otro pueblo. Están mostrando algo que Dios estaba reservando desde la antigüedad. Sobre todo el misterio de la iglesia que estaba por iniciar. Recordando que la iglesia nació jurídicamente en la muerte de Cristo en la cruz. Anótelo ahí. Nació jurídicamente porque ahí se pagó el precio del pecado. Ahí ¿cómo podría decir yo? Ahí se hizo el pago para que aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Note usted que los del Antiguo Testamento no estuvieron así. Ellos estuvieron en otras condiciones de vida. Ellos tenían que llevar un chivo. Imagínense si nosotros tuviéramos que traer chivos. Qué gritadera de chivos hubieran allá afuera, casi no nos dejan estacionar ya. Y con los chivos, ¿qué haría usted? En la camioneta con su chivo, en el bus subiendo su chivo ahí a empujones. Porque se necesitaba un sacrificio. Pero en nuestro tiempo ya no, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Nuestra Pascua se llama Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, aleluya. Aquellos corderos cubrían el pecado. El cordero quita el pecado. Entonces la diferencia. Entonces la iglesia ya no iba a vivir de fiado, iba a vivir de un pago histórico. Ya no un pago escatológico, sino histórico. Note los tiempos, no sé si los logra entender. Todo lo que ya ocurrió de aquí para atrás es histórico, ¿no? Usted está haciendo historia hoy. Cada paso que damos estamos haciendo historia. Mala o buena, pero estamos haciendo historia. La historia de nuestra vida. Por eso es bueno que usted la documente a veces, que tome fotos en los eventos. Es bueno, no para esperar salir mejor de lo que es, porque no va a poder. Aleluya, pero por lo menos registra un momento que a usted le emocionó, que usted estaba contento o que estaba molesto. Pero lo registró porque la historia es todo lo pasado, ¿verdad? Y lo escatológico es todo lo que aún no ha ocurrido, pero que sin duda ocurrirá. Entonces vea usted que ya jurídicamente estaba pagada la deuda. La iglesia nació en el costado de Cristo cuando le metieron la lanza, la sangre, cubrió el pecado de todos los que habrían de ser salvos. Pero arrancó operativamente. Anote esos detalles, porque eso le van a preguntar, y mire, ¿y cuándo comenzó la iglesia? Pues a saber usted. Yo creo que comenzó como 300 años después, sobre todo si lo ven en Wikipedia, va a ver la del Vaticano. El Vaticano comenzó 300 años después de que Cristo murió en la cruz. La Iglesia Católica Apostólica Romana comenzó ahí. Nosotros no somos hermanos separados. Yo diría que ellos fueron los metidos. Dele un aplauso al Señor si se atreve. Porque no entraron para ser salvos. No entraron para ser salvos, sino para cambiar todo lo que ya estaba establecido y posicionarse en lugar de la iglesia triunfante que venía, y que ya venía de alguna manera media carnalona, porque cuando uno está carnalón, hermano, cualquier cosa agarra. Cualquier cosa agarra.
¿No se ha dado cuenta usted que cuando uno está carnalón, miente y no le pasa nada? Es decir, no se contrista. Habla mal de la gente. Si no le pasa nada, o es decir, si no se pone triste, usted incómodo, enfermo por dentro cuando habla de la gente, usted está en un problema. O no es nacido de nuevo, o está en la carne. El viejo hombre no se tienta el alma para maltratar a otro. El nuevo hombre se contrista. Anótelo. Anótelo. Anótelo para que no se le olvide, haga historia. Aleluya. Y no haga otra vez lo que a veces le pasa a uno. Esta parábola tiene que, bueno, ¿cuándo comenzó operativamente la iglesia? Operativamente quiere decir funcionando. Comenzó en el aposento alto. Póngale en el aposento alto. Ahí comenzó. Con el descenso del Espíritu Santo sobre los existentes, los 120 primero, después seguramente muchísimos más. Bueno, esta parábola tiene que ver con el evangelismo. ¿Cómo iba a ser el evangelismo en aquel tiempo del que estaba hablando el Señor anticipadamente? De aquel tiempo que vendría, que se avecinaba, y que lo único que estaba en medio del momento en que el Señor dijo esta parábola y la ejecución de aquel proyecto, lo único era la muerte de Cristo. Eso era lo que faltaba. Pero Él tenía que enseñarlo desde antes, porque Él iba a morir. Ya no iba a estar en el terreno. Ya no iba a estar para decirles cómo hacer las cosas. Recuérdese que Él vino bajo la ley, nació bajo la ley y murió bajo la ley. Él no estuvo en el nuevo pacto, aunque Él es el Salvador del nuevo pacto. Entonces Él no estuvo en el tiempo del nuevo pacto. Su muerte fue la línea divisoria, la frontera de los dos pactos. Aleluya. Por eso los que se quedaron en el antiguo pacto tenían que marcar el pasaporte para entrar al nuevo pacto. Porque es que como que si usted viniera de Guatemala para El Salvador, digamos que Guatemala es el antiguo pacto y El Salvador el nuevo pacto. Y usted viene de Guatemala, vienen todos los hermanos de Guatemala en buses, y si no marcan el pasaporte no pasan. Entonces los judíos del antiguo pacto tenían que marcar el pasaporte, y ese pasaporte se llamaba nuevo nacimiento. ¿Lo está entendiendo? Hágame el favor de moverme la cabecita así. ¿Sí? Lo está comprendiendo, pero de veritas, hermano, porque a veces yo me voy preocupado a veces el día lunes porque ¿qué irán a ir a decir a los discipulados si no entendieron? Aleluya. Me preguntó un hermano por ahí, mire hermano, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo es un remolino? ¿Y quién le dijo? Pues uno de los líderes dijo eso, que era un remolino. El remolino se lo va a llevar a él, al que dijo eso, por no estudiar bien la Biblia. Aleluya, denle un aplauso al Señor si se atreve. El Espíritu Santo es una persona, hay que tener cuidado con eso. Entonces, esta parábola tiene que ver con el evangelismo. Y nosotros no hemos empezado a evangelizar. Si usted cree que ya empezó a evangelizar, usted se equivoca. No hemos comenzado. Esta iglesia no es una iglesia que esté en la cumbre del evangelismo. Esta iglesia a lo mejor ha evolucionado, ha crecido
en la enseñanza. Ese es, diríamos, el fuerte de esta iglesia. Pero el evangelismo tiene que serlo. Por eso, cuando usted llegue a su discipulado, no llegue a la casa. Buenas noches, aquí vengo a dar el discipulado. Y a lo mejor ni Biblia lleva, con una hoja toda arrugada. No, tiene que llegar una media hora, una hora antes y no llegar a la casa, sino a los vecinos. Mire, vamos a tener un estudio bíblico, ¿quiere usted participar de él? Va a ser un estudio de una hora, no más que eso. No es un culto, no se preocupe, es un estudio bíblico. Nosotros no conseguimos oyentes, que no los invitamos, pero los testigos de Jehová consiguen usted, y montones, porque trabajan en eso. El evangelismo debe ser como la red que arrastra todo, porque Dios no hace acepción de personas. Así que usted debe hablarle a todos, y que mejor que en un discipulado. Pero si no se pueden discipular, va afuera. Entonces fíjese, el evangelismo es la siembra del mensaje y el reclutamiento, si se le puede llamar así, de la membresía de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia. Estoy hablando de una corporación gigantesca que comenzó con sus primeros miembros en los primeros años después de la muerte de Cristo. Ahí comenzó la iglesia con su membresía. Esa membresía, 2000 años de membresía que ya está congregada en el cielo, sin cuerpo, solo la parte de adentro. Lo inmaterial, diríamos, lo eterno, está allá en el cielo. Esa membresía ya está segura, ya no se va. Como pasa aquí, es que ni me saludan, hermano. Y a veces son los que más tiempo han estado en un privilegio. Dicen, es que no me saludan, hermano, me voy a cambiar de iglesia. ¿What? ¿Usted espera que lo saluden? ¿Por un saludo está usted aquí? Hágame favor. Entonces su fe, la fe de una persona así es menos que un 5 de yuca. Eso lo dicen ustedes, no lo digo yo. Denle un aplauso al Señor si se anima. No. Mire, ustedes han sido buenos discípulos, pero yo también, yo les he aprendido todo. Hasta lo que ustedes no saben, sé yo, fíjese, de aquí de El Salvador. Bueno, lo bueno precisamente. Entonces, vea, hay que entender que este tipo de red no tiene la capacidad de discriminar tipos de peces. Si mucho, como yo he pescado con atarraya, si mucho, cuando uno pesca con atarraya, puede discriminar los chiquititos. ¿Por qué? Porque depende ¿cómo le podría decir? De la dimensión de los espacios libres de la atarraya. ¿Cómo es esta palabra? Hay unas más cerradas y otras más abiertas. En el sentido que los nudos dejan un espacio a veces chiquitito y a veces más grandecito. Entonces, cuando son más grandecitos, todos los peces chiquitos se van, les caen en la atarraya, buscan salida y se van. Pero en realidad la atarraya no tiene, o la red, esta red barredera no tiene capacidad de decir, este pez no le va a servir a mi dueño, lo voy a soltar, se lo lleva. Por eso el evangelismo tiene que ser parejo. Hasta aquellos que uno cree que ya casi son el diablo. Aleluya.
allá había mi paisano, en mi pueblo había un paisano que era tan malvado y tan bandido que le pusieron el diablo. Él hacía lo que nadie hacía. Hacía de todo. Y le pusieron el diablo porque no había otro comparativo. Y se llamaba Ángel, fíjese. Así que le quedó cabal. Le quedó cabal el apodo del diablo. El diablo, una fiesta de agosto, estamos 5 hoy, ¿verdad? 6. Hoy arranca la fiesta patronales de mi pueblo. Y allá hay el palo volador para los que han ido allá, con 20, 30 metros de alto. Y de allá se sueltan colgados y de cabeza en unos lazos y se vienen volando hasta que aterrizan. Y otros allá arriba se quedan de cabeza, sueltos de las manos, solo prendidos con la punta de los pies. No, si da frío verlos ahí, da frío verlos. Se han caído. Y por supuesto no ha quedado ni el apellido entero, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que un 15 de agosto, que es cuando se termina la fiesta, el diablo estaba ahí arriba, fíjese, preparándose para volar. El diablo hacía lo que nadie hacía. Entonces, por eso hay que evangelizar hasta los que se parecen. ¿No ha visto usted algunos que se parecen? Qué caritas, ¿verdad? Oh, hasta algo pálidos son. Qué ojitos. Porque se lleva a todo lo que encuentra. El evangelismo debe llevar a todo lo que encuentra. Nadie debe quedar sin oír el mensaje. No escoja usted los que se miran bonitos, lo primero que uno piensa, ¿cómo se miraría en la iglesia? Este se ve bien, se va a ver bien. No, esto es parejo, sapos y todo. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Todo. Hay que evangelizar todo. Bueno, yo evangelicé, hasta los animalitos hay que evangelizarlos, hermano. Por aquello que los animales sean salvos algún día. Como uno no sabe. Yo creo que Noé les ha de haber hablado acerca de Dios, porque hablaban con él. De hecho, la serpiente era maestra en teología, fíjese. Tenía un degree. Cuando habló con Eva, se la comió. Sabía mucho más que Eva, la serpiente. Vale, mire pues. Entonces, la preciosa manera de explicar cómo serían los tiempos futuros en la iglesia es incomparable. El Señor estaba explicando que el reclutamiento de los miembros de la iglesia local no podía tener discriminaciones. Usted no puede discriminar a nadie que entra a la iglesia local. Donde sí hay que empezar a colar sería la participación en los privilegios y las acciones adentro de la iglesia local. Pero aparte de eso no puede uno decir, mire usted, viene peludo, no entre. Peludo se va a ir al infierno el pobre. A un hermano allá donde fui salvo. En ese tiempo era
tiempo de andar con el pelo largo. A mí nunca me gustó andar con el pelo largo. Yo fui algo medio cuadrado todo el tiempo, hermano. No me gustó. Las exuberancias no me gustaron, andar llamando la atención por una exuberancia. Entonces, este hermano llegó con su mamá. La mamá había batallado con llevarlo alguna vez a la iglesia por años y él no quería. Después supe yo la historia. Al fin fue con su pelo y se sentó como en la tercera fila, no sé dónde, a la par de su mamá, a ver el culto y no a participar de él porque no sabía nada. Y pasa un hermano diácono, fíjese, hermano, con un papelito así, mira, y se lo metió aquí en la bolsa de la camisa y decía: le es deshonroso al varón dejarse crecer el cabello. Ese pobre no era salvo, hombre. Mire, eso es cerrar la puerta. No se puede cerrar la puerta. ¿Qué tal si le tocara a alguien así de cuadrado como ese diácono evangelizar a Adán y a Eva? Si no tenían ropa. Yo le aseguro que no les da el mensaje. Le dicen: mire, la falda no le llega hasta los tobillos, por ende no puede ser salva. No, si unas hojas de higuera se habían puesto nada más. No es la gente que viene a la iglesia, debemos abrirle las puertas del cielo con el mensaje de Dios. Debemos sembrarle la semilla sin discriminación alguna. Y adentro, de repente una persona todavía desordenada con su vida antigua viene y dice: yo quiero servir, aunque sea de predicar el día domingo en la mañana. Eso ya se va midiendo y se le va diciendo: mire, el tiempo lo dirá, pero tranquilo, despacio, aquí vamos despacio, hay que aprender primero. Bueno, por lo que esta estación de salvación, la iglesia es una estación, la iglesia local. Esto que ve usted aquí no es el cielo, por si usted pensó que era el cielo. Y por si usted cree que aquí solo ángeles hay. Algunos pocos se llaman ángeles, pero porque así dice su DUI, no porque sean ángeles. Entonces aquí puede encontrar usted malas caras. Usted puede encontrar aquí gente amargada todavía, que la acaban de sacar del mar, todavía tiene sal. Dele un aplauso al Señor si se anima. Cangrejos tenazudos todavía, que cuando se les acerca algo ponen las tenazas así. Todavía no pueden pedir que sean espirituales de entrada si los acaba de sacar la red barredera. Viene uno con muchas malas costumbres. Ahora, es un muy mal síntoma que pase uno 20 años y ande con las tenazas así todavía, viendo a quién le quita la nariz o las orejas. No, eso ya no sirve. Eso a lo mejor ya no sirve. Bueno, ya se descompuso. Por lo que esta estación de salvación iba a tener toda clase de membresía. Extraño, ¿verdad, hermano? Que de repente vienen a la iglesia y hay que darle la bienvenida, aunque uno mire en las caras, ¿verdad? Bueno, como la red saca del agua peces buenos, peces malos, algunos que no son útiles y otros que sí lo son, así la iglesia local es un lugar de acopio de lo que las redes del evangelismo logran capturar, en medio de este mundo. El mundo es sinónimo del mar. Entonces allá va la red. Los discipulados deben ser una red barredora, ¿verdad? Barredera,
una red que barre todas las zonas donde trabajan los discipulados. Ahí que vayan los que caigan en la red. Ya en los montoncitos ahí, pues ahí se va. Hay que cuidarlos, porque los peces, cuando acaba uno de sacarlos del mar, brincan, son brincones. Aleluya. Yo me acuerdo cuando iba a pescar al río y uno saca la atarraya y uno mira que se mueve la atarraya y que lleva peces. Es emocionante eso. Me iba algo lejos de la orilla para agarrarlos, porque si cuando los estaba sacando de la atarraya se me soltaban, iban a caer al agua otra vez. No era medio río que agarraba y los metía, no, en la orilla, para asegurarlo. Así los deben asegurar los discipuladores, así lo deben asegurar los discipulados, que la primera vez que uno va a un discipulado no sabe uno ni a qué va. Entonces ahí hay que ser así como cariñoso, hay que decirle una tacita de café después de usted. No será mucha molestia, le voy a decir, pues no es mucha molestia. Bueno, miremos pues. No, es que mire, esto quiere gracia, hermano. Esto quiere gracia. Esto quiere sabiduría. Esto hay que aprenderlo. Y mire, el evangelismo es tan emocionante cuando uno aprende a vivir evangelizando. Es tan emocionante que es la única actividad por la cual el Señor asegura que hay gozo. Porque dice que cuando regresaron aquellos discípulos, venían pero gozosos. Y le dijeron, Señor, fíjate que nos pasó algo increíble. ¿Qué le dijo el Señor? Aún los demonios se sujetaban en tu nombre. Pues sí, si ese es el evangelismo. Pero si uno nunca lo hace, nunca lo va a ver. Si uno tiene vergüenza, es que a mí me da pena, es que como yo soy muy humilde, no. Hay que comprar vino para vivir alegre. No se va a ir a Selectos ahorita. Sobre todo si oyó que están en oferta, porque hay muchas ofertas. Vino tinto a 2 por 1. Hay que comprar vino, hermano. No, yo no estoy hablando de ese. En ese hay disolución. Hay que procurar el vino celestial para estar uno feliz siempre, estar uno contento. Mire, yo no voy a presumir de que siempre vengo contento, brincando de gozo, pero hermano, mire, si no vengo contento después de compartirles a ustedes, me voy contento. Porque así es, pero como usted, esta actividad es una cosecha de vino. Denle un aplauso al Señor. Aleluya, es una cosecha. Bueno, entonces vea, peces malos, algunos que no son útiles, otros que sí lo son. Así la iglesia local iba a una quebrada grandotota, tenía una catarata hermosísima, como de ahí para abajo. Era una catarata que si uno se metía lo mataba de tan grande. Era una hermosura catarata. Y de ahí para abajo, de esa catarata, podía uno pescar. Y cuando uno pescaba, a veces sacaba camarones, cangrejos y pescados, peces. Qué alegre se miraba cuando salían los camarones todos enredados, haciéndole los ojos hacia uno ahí. Bueno, muy bonito, muy hermoso, ¿eh? Por eso yo creo que no le ha agarrado usted el gusto al evangelismo.
No ha entendido qué es el evangelismo. Porque si no, no pasaría el tiempo. Y sabe una cosa, el tiempo se va. ¿Qué tal? Oiga, mire, ahora podemos platicar porque, mire, algunos se cansaron del fin de semana. Digo, no, se fueron tal vez a descansar un poco, está bien. Pero fíjese usted que, ¿qué tal que si yo, con esta cabeza, que no es mejor que ninguna, cuando me dijeron, ¿qué dirías que si te mandara a El Salvador? Hubiera dicho, como dije, no, pero no hubiera hecho caso. Y no hubiera venido. Es cierto, Dios se hubiera movido a otro, pero entonces no estaríamos juntos. No tendríamos este privilegio de haber vivido tantos años juntos. A veces, hermano, con el pico caído, a veces enfermo, con el pico caído, como decía mi abuelita, pero aquí estamos, hermano. Aleluya, denle un aplauso al Señor, aquí estamos. Esos retos hay que aceptarlos, esos son retos. Entonces, vea, entonces el evangelismo, esto es como un depósito, la iglesia local, la iglesia, es como, aquí traen todos los peces, ay, qué bonito se ve cuando, por ejemplo, el domingo me dijeron como 4 hermanos o 5, nos queremos bautizar. Esos son peces buenos, ya esos son peces que se quedan aquí, ya no, y si usted no los trata mal, no se regresan al mar, porque son ustedes los que tienen que tratar bien, aparte del pastor, también el pastor. Pero qué tal que usted lo trate mal, y que un día que venga de malas el pez, como que como que no se siente muy hidratado el pez, y usted le da una mala mirada, se va. Vaya, mire pues, entonces el evangelismo logra capturar en medio de este mundo, todo viene para acá. Digamos, este es un centro de acopio. Hay que entender que la iglesia local no es el reino ni el cielo. Eso hay que entenderlo bien, es un lugar de acopio donde vienen a dar los peces que se ven buenos, sino el lugar de acopio, ¿no?, de la pesca. Es la enseñanza, la predicación y la acción del Espíritu Santo los que permiten que aquel producto de la pesca inclusiva, este término está muy de moda, pesca inclusiva, porque no hay diferencia, no hay discriminación. Desde que venir, estas puertas están abiertas para que usted traiga a quienes logre pescar para el Señor. Pueda lentamente depurarse. Este oficio de separar lo bueno de lo malo no es humano, hermano. Solo Dios conoce los corazones. Como en algún lugar del mundo, un hermano se fue de la iglesia y como al año regresó, todo desmarañado, hermano, hecho pedazos. Y el diácono que estaba dando la bienvenida le cantó una canción, no cantaba en el culto, pero ahí sí la cantó. Ya vengo de pecar, le dijo, fíjese, de ese mundo malo. ¿Sabe qué hizo el hermano? Se volvió a ir, fíjese. Al tiempo lo encontré yo y me dijo, no. Y me contó de la calurosa y efusiva bienvenida que le había dado el ministro que estaba a cargo de hacer ese menester. No, hermano,
Esto hay que arreglarlo. Por eso las leyes del reino tienen que entrar en vigencia en medio de nosotros. Entonces, fíjese que dice este oficio de separar lo bueno de lo malo, no es humano, solo Dios conoce los corazones, aunque los hombres vamos o vemos las acciones, y en algunos casos, juzgando por los frutos, podríamos llegar a conclusiones verdaderas, pero negar el nuevo nacimiento no es posible. Es decir, mire, ese no es nacido de nuevo, ni lo diga, hermano. Porque hay gente que se tarda años en dar un sumanguito, hermano, todo palúdico, así, mire. Y ya casi empieza a crecer el manguito cuando se cae, viene una tormenta y se cae. Hasta el otro año otra vez, ¿verdad? Hay gente que no fructifica, pero no por eso la va uno a sacar. Aquí adentro, hermano, miren, nosotros, todos, debemos ser muy cuidadosos, porque esto, un pez ya sentado en la silla, ya costó la muerte de Cristo. El trabajo de los ángeles, el trabajo de los evangelizadores, a saber cuántos costos, cuánto valdrá para el reino de Dios cada uno de nosotros. No debemos tratarlo mal. Amén, hermanos. Mateo 13:28 dice: Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? No, les dijo el Señor, dejen que lo hagan los ángeles al final del siglo. No se puede hacer eso. Cuando hay divisiones, gracias a Dios, esta iglesia nunca ha tenido un conato de división. Pero cuando hay divisiones, normalmente cuando uno habla con un grupo le dicen a uno: se fue la cizaña. Era necesario que eso aconteciera para que el trigo se quedara en su lugar. Se fueron de nosotros porque no eran de nosotros, fueron como 200. No, hombre, eso no es así. Eso fue por la gran carnalidad de los dos grupos. Dele un aplauso al Señor si se atreve. Es así. Por eso si la gente de su discipulado ya no llegó, o mañana, o el miércoles que usted va a dar a su discipulado, agárreles el teléfono a todos. No el teléfono, sino el número. Y cuando no lleguen, denles una llamadita, ocúpese en ellos. Pregúnteles: ¿por qué no has venido, hermano? ¿Qué te pasó? Hay hermanos que se enferman, fíjese, como todos nosotros nos enfermamos. Hoy me enfermé yo de mi pie por ir a correr. Por eso me ve así como medio. Entonces vea usted que hay hermanos que se enferman y no avisan para ver qué hace uno. Allá con las tenazas así, están enfermos en la cama con las tenazas así, ni siquiera me han llamado. Entonces, llámelo pues. La Biblia dice que debe ser al revés. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Pero si no llaman, hay que llamarles. A veces tienen una gripe y por la gripe no vienen. Hay que llamarles. Esto es mire hermano, nosotros debemos acostumbrarnos a ser cuidadosos con los hermanos. La evangelización es el primer punto. Es la red, ¿no? Note usted que en el Antiguo Testamento no había evangelización. ¿Usted nota eso?
¿O no lo había notado? Mire, mire, hermano, no sé qué está pasando, pero está viniendo luz del cielo para entender las escrituras, hermano. Está viniendo luz. Es probable que el domingo en la mañana yo les comparta sobre esta semilla que les dejé el día que me tocó mi participación, sobre los diezmos y las ofrendas y las primicias como asociadas no al sacerdocio arónico, sino al sacerdocio eterno. Les voy a dar toda la base bíblica. Esto lo vamos a entender mejor. Vale, miren pues. Entonces vea, no se podía evangelizar en Israel. ¿Sabe usted que no se podía evangelizar antes de la muerte de Cristo? Porque todos tenían que ser hijos de judíos para estar ahí. Entonces, con solo ser ciudadanos judíos, ya eran parte del pueblo. Entonces a ellos no había que evangelizarlos. Algunos pocos evangelizaron prosélitos, como Rahab, pero no era común evangelizar. Lo que hacían ellos era enseñar. Los levitas enseñaban de casa en casa. Usted está funcionando como funcionaban los levitas. Iban por las casas y enseñaban la ley, los profetas y los salmos, el Tanaj. Miremos, el evangelismo es el anuncio de las buenas nuevas, de que Jesucristo ya vino, aleluya, ya vino. Eso no lo oyó nunca Israel como un mensaje de buenas nuevas. Lo oyeron seguramente después, pero como ellos no quisieron. Entonces, ya en el nuevo pacto, ese fue el mensaje. Ese fue el mensaje que sacudió al mundo y que sigue sacudiéndolo. Entonces, dice que allá en Guatemala, solo dése cuenta, hay iglesias formadas, estructuradas, evangélicas, no sin echar ahí grupos como los testigos de Jehová, los mormones. Ellos no son parte de la iglesia, no los consideran evangélicos, son otros grupos. El Séptimo Día no es parte del evangelio, están como en las periferias del evangelio. Pero solo iglesias evangélicas en Guatemala bien estructuradas hay más de 50,000 iglesias registradas en Guatemala. Entre ellas, aquí pues unas 2, 3 mega iglesias, 2 mega iglesias hay, que son algo grandes, pero allá hay un montón de mega iglesias. Pues cuando hablamos de mega iglesias, hablamos de más de 15,000 miembros, grandísimas. Entonces, el evangelio ha llegado, hermano, ha llegado a unos países más que a otros, pero es por la acción evangelizadora, es porque la red se tiende, es porque la red se usa. Hermano, cuando estalló el avivamiento y empezamos a evangelizar allá, cuando yo me recién convertido, mire, llegábamos 800 y hasta 1,000 jóvenes a un pueblecito y literalmente lo rodeábamos, hermano, y agarrábamos calle por calle cantando con guitarras y panderos, y otros peinando con el evangelismo de casa en casa. Mire, hermano, eran unas sacudidas las que le dábamos al infierno, pero ahí sí que eran sacudidas, hermano. Y luego nos íbamos al parque, íbamos invitando y daban un testimonio y un mensaje de 10, 15 minutos, porque todos estaban evangelizados ya.
y hacíamos el llamamiento. Hacían el llamamiento que yo todavía no predicaba. Pero hermano, eran puños de gente las que venían llorando a recibir a Jesucristo como Salvador. Eso no lo hemos vivido aquí. Necesitamos vivirlo. Vaya, mire pues. Entonces, el evangelismo fue ya para la iglesia, en términos generales, a toda criatura, al judío primeramente, porque a ellos se les predicó primero, y después a los gentiles. Hay que notar que el evangelismo es una propuesta de la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, dejando desde luego la discreción del oyente de recibirla o no. Uno no puede obligarlos, aunque intrínsecamente, es decir, adentro, el mensaje lleva el objetivo de salvar o la notificación legal de lo que ya estaba establecido, por no tener un salvador, es decir, la condenación eterna. Pues hay gente que no quiere oír, porque lo que está oyendo es que le estamos diciendo: mire, Señor, si usted no recibe a Jesucristo, no va a tener un mediador entre Dios y usted. Pero yo tengo un montón, yo tengo un montón. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es la única esperanza. Entonces vea usted, debemos llevar ese mensaje y esa notificación. ¿Por qué? Entonces la comparación que el Señor hizo de la red con el evangelismo da a entender una agresiva operación en el mar de la humanidad. Por donde vayamos, donde estemos, en la casa, en cualquier lugar, tenemos que evangelizar. Obviemos nuestras pláticas de nuestros líos y nuestros problemas, que esos todos los humanos los tienen y están hasta aquí ya. No les hablemos de eso, hablemos de la esperanza bienaventurada de la salvación. Bueno, entonces es como peinar toda la raza humana. Peinar le llaman cuando hacen un operativo militar o policial, le agarran una zona y sueltan toda clase de gente, y a veces hasta perros, policías y todo eso, para buscar ilícitos. Aquí lo que estamos haciendo es buscando almas que quieran ser salvas. Entonces, es el mensaje del Evangelio, buscando indudablemente, en primer lugar, los que han de ser salvos, a fin de que toda la raza humana tenga el conocimiento de Jesucristo. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Hechos 2:46 al 47, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Voy a darles un tip importante para los líderes de cualquier área. Jamás hable de su equipo preferido entre los discípulos, sobre todo los que están entrando. No hable de su partido político, de su candidato. No es eso lo que andamos haciendo nosotros. Cuando dé su discipulado, no hable del mejor o el peor candidato o el menos peor, que es el que yo les recomiendo siempre, el menos peor. El que va a hacer leña menos del pueblo. Eso es lo que yo les he recomendado todo el tiempo, en Guatemala o donde me he movido. Es el que menos daño le va a hacer.
Entonces hay que tener cuidado. Puntos que separen no hay que tocarlos. Puntos que abonen a la unidad, sí. Por eso usted no me ve nunca, ni cuando es el clásico de España, ni cuando es el clásico de El Salvador, ni cuando juega la azulita, ni la azulota. Todo el tiempo juegan como nunca y pierden como siempre, pero usted nunca me ha visto con una camisa de color. Y para ir a veces a correr o a jugar fútbol, a hacer ejercicio un rato, yo me pongo las camisas que me regalan. Pero lo mismo de un color que Dios. A mí no me molesta ponerme. ¿Por qué? Porque soy un líder. Y un líder no puede ser partidario, porque lastima los ánimos. Un líder debe ser un hombre o una mujer que sabe vivir y que es ejemplo entre los fieles. Aleluya. Marcos 16:15. Puede ser que uno tenga sus preferidos, ¿no? Pero no debe uno lastimar a otro con sus colores. No debe uno. Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice a todos los ricos o a todos los pobres, no. A los blancos, a los morenitos, a los amarillos, a los de ojos de plato sopero, a los de ojos rasgados, no dice nada. Dice, ¿qué dice? A toda criatura. A toda criatura. La iglesia local, veamos la iglesia local, porque ya vimos el evangelismo. Entonces, la iglesia local. La iglesia local es una agencia del reino de Dios, donde se depositan los resultados por el mensaje de acción del evangelismo, de la red del evangelismo. No necesariamente convertidos a esta estación de salvación. Hay gente que viene que no es convertida, aquí se viene a convertir. Note que nosotros hacemos el llamado y vienen a veces llorando adelante, aceptando a Jesucristo. Dice uno, así llegué yo. Así llegué yo. Yo decidí ir a la iglesia después de que estuve en un evento evangelístico. Decidí ir. Y cuando predicaron, pasé adelante. Acepté a Jesucristo. Yo entré inconverso y salí convertido. Eso hace 40 años. Así que el evangelio, la eternidad ya comenzó aquí para los que son nacidos de nuevo. Y va a terminar, a saber dónde, no va a terminar nunca. Es verdad que cuesta entender que no va a terminar. Allá no se pone uno viejo, dice, hermano. Aleluya, ni engorda uno porque come mucho, porque come uno por placer. Aleluya. El Señor comió resucitado. No me mire raro. Se comió un pedazo de pescado con miel. No necesariamente usted tiene que comer pescado con miel. Y yo creo que muy bien puede uno comer pupusas. Aleluya. Pues si comió pescado con miel, que es la comida típica de ella, el pescado es la número 1. Entonces, vea, de repente nos podemos comer pupusas. Entonces, pueden venir convencidos, otros religiosos, toda clase de oyentes que simpatizan con el evangelio o tienen algún vínculo que los atrae. Algunos vienen porque a alguna jovencita les gustó y vienen así. No hay que decirles nada. Yo fui una vez a una vigilia, hermano, me invitó una familia de mis paisanos y pues las que me invitaron fueron 2 jovencitas y la mamá. Y fue a la vigilia, a una vigilia, fíjese, hermano.
Fui a la vigilia. Y cuando empezó a predicar el pastor, dijo: aquí en esta iglesia hay cabras. Cabras, decía, cabras. Decía, se le quedaba viendo a las dos jovencitas, fíjese, cabras, decía, que atraen a los lobos rapaces. Y se me quedaba viendo a mí. Fíjese. Y se bajó del púlpito, se paró a la par mía. Lobos rapaces, decía, fíjese, padre. Y aquellas se pusieron a llorar las dos porque estaban, ellas me habían invitado y les ha costado convencerme que yo fuera. Solo a llevarme la gran maltratada. Mire, que entren como... Aquí al convertirse ya no van a ser lobos, hombre. Aleluya. Y no, entran por un objetivo y se convierten a Jesucristo. Se vuelven ovejas. Entonces, mire, entro uno, ya nunca fui a una iglesia. Dije yo, jamás voy a otra iglesia. Y les dije a ellas, gracias por traerme. No les digo que estuvo bueno porque de repente no les dije yo, ¿verdad? Pero gracias por invitarme. Pero no me inviten otra vez, por favor. No se vayan a molestar porque yo ya no quiera venir. No voy a venir. Con el tiempo los visité ya convertidos y les dije, ya no soy lobo. Ahora soy oveja. Ay, Dios mío, hermano, dale un aplauso al Señor si se anima. Hay que ser uno sabio, hermano. Dios guarde, hombre. No, así es que toda clase de oyentes hay que dejarlos, hay que esperar qué resultado hay. Somos una red barredera. Dígale al hermano que está a la par, dígale, somos parte de una red agresiva y barredera que se lleva cualquier cosa para afuera. Aleluya. Eso es el asunto. Por lo que esta estación de salvación no se espera que tenga una madurez espiritual en la totalidad de sus miembros. Sin embargo, no es posible desechar a nadie por sus acciones y ponerlo como perdido. No. Una cosa es que coma como perdido, pero que no tenerlo como perdido, no. Bueno, miremos, la mentalidad de los concurrentes a una iglesia local debe ser abierta, comprensiva y por las distintas conductas, pues no debe asustarse por las distintas conductas de las personas. En algunos casos, muchas agrupaciones para satisfacer el criterio humano imponen reglas de conducta que al final de cuentas no abonan en nada al crecimiento espiritual ni en número de la iglesia. Ninguna persona madura por imposiciones en esclavitud. Nadie crece en esclavitud. Solo aquellos que disfrutan de libertad en el Evangelio pueden optar por obedecer o no lo que Dios les propone en el mensaje, y el ejercicio de sus decisiones les hace crecer. Solo los libres maduran. Por eso, fíjese que yo veo, cuando usted se va a otra iglesia, veo, fíjese, hermano, porque son bien indiscretos, ponen fotos. Y los veo en Facebook yo. Y a veces oyendo saber qué cosas. Pero yo no les digo nada. No les digo nada. Que me entero. Aleluya.
Pero no le digo nada. ¿Sabe por qué? Porque usted debe saber lo que escoge. Debe saber lo que escoge. Es un gran riesgo. Es más fácil decirle, uy, cuidado, se va a ir a meter ahí, porque ahí lo que le van a dar es calabazas silvestres. Ve, muerte en la olla. Y puede ser que sí, puede ser que no. Pero el ejercicio constante de su voluntad lo va a hacer crecer. Y va a amar la casa. Va a amar la casa. Amén. Es de ahí de donde Dios atrae a los que obedecen y disciplina. A todos sus hijos disciplina, eso sí. La iglesia local es como la casa del alfarero, donde está acumulado el barro, las vasijas en proceso y algunas adelantadas, ya en proceso de exportación. Esos no somos nosotros. Estamos en exportación. Es el taller donde los vasos que se arruinan son desechos y vueltos a hacer. Es donde se construyen diferentes clases de vasijas y vasos de honra y algunos de deshonra. Cuando salen todos rajados allá afuera, todos cheretos, los mira la gente y dice, ay Dios, dice, para ser así como este, no, yo no voy a esa iglesia, dice. No quiero nada, estoy bien así, dice. Estoy más derecho, así como estoy, que este que tiene religión, dice. Para concluir este punto, la iglesia local es un lugar de gran dinamismo. Mire, no sé si se dio cuenta el evento pasado. ¿Cuántos grupos cantaron? ¿Cuántos grupos sirvieron? Usted solo se venía a sentar, si vinieron, ¿verdad? Primero Dios, ¿verdad? Tampoco los va a regañar porque no vinieron. No les va a decir, ¿qué pasó? No. Pero se perdieron una gran bendición. Hubiera visto usted, parecían ejércitos los hermanos, subían a sus privilegios. Aquí los diáconos cambiaban y otras caras y otros de otra iglesia y ahí así iban los. Era una cosa, un dinamismo, hermano, asombroso. Y yo mirando aquel paisaje dije, no vine por un gusto, iba al Salvador. Cada vez que me miro la cara en el espejo y miro ya que ya se fueron los años, ¿verdad? Mis nietas me preguntan, ¿y tu pelo? Me dicen en inglés, ¿verdad? Digo, se cayó. Y yo pregunto, ¿por qué? Se cayó. Yo no vine así. Tampoco le voy a decir a usted, los hermanitos me hicieron que me cayera el pelo. No, tampoco. Denle un aplauso al Señor desde atrás. No, una noche maravillosa. Ay, Dios mío. Porque podría haber alguno de buena opinión y decir, bueno, nosotros le botamos el pelo, entonces ya no vengo. Que como hay tantas opiniones, entonces, mire pues, entonces vemos que este lugar, el lugar es un lugar dinámico donde intervienen actores humanos celestiales y asústese, también infernales, porque aquí vienen demonios. Oye, hermano, no me había dicho, me voy de la iglesia. No me va a decir que no se ha sentido usted estorbado alguna vez, que no ha podido entrar a la presencia de Dios porque piensa en una y otra cosa. Y no está pensando en el gato. A veces viene uno pensando saber en qué gatos. Aleluya. ¿O no le ha pasado a usted que viene usted, ay, ese hermano, a mí me cae mal?
No, vienen, estorban a veces. Bueno, aquí no mucho, pero cuando comienzan las iglesias hay unos ambientes, pero picados, de verdad, difíciles. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. ¿Y sabe quiénes están ahorita conectados? La mayoría discipuladores y coordinadores que no vinieron hoy. ¿Por qué no vinieron? Les voy a decir yo. Están conectados, me están viendo, fíjese. Dele un aplauso al Señor. No, fíjese que no le gusta a uno que no vengan, pero de todos modos, ¿qué hacen? ¿Verdad? No quisieron venir. Estaban cansados de tanto estar en la presencia de Dios. Y la eternidad. Menos mal que no vamos a tener este cuerpo achaquiento, ¿verdad? El destino final. Con esto vamos a ir terminando. Cada persona que pasa por esta tierra tiene la opción en Jesucristo de ser salvo, u optar por vivir una vida eminentemente humana, sin Salvador, que al final de cuentas tendrá que ir a perdición eterna porque no tiene Salvador, no tiene quien pague por ella. Y por supuesto, notificando la condenación a aquellos que se niegan a recibir el sacrificio de Cristo para ser salvos. Es notorio que la red del Evangelio ha alcanzado hasta los rincones más lejanos de la tierra y que al final de todas las cosas, cuando se defina el destino de cada uno, habrá muchas sorpresas de algunos que a última hora se les hizo vida el mensaje del Evangelio para ser salvos. Note usted, como José de Arimatea, Nicodemo no recibió el mensaje tan fácil, pero cuando vio que levantaron a Cristo en la cruz, dijo Nicodemo, la serpiente que levantó Moisés en el desierto, y miró al Cristo, y su pecado fue salvo, porque la serpiente era un tipo nada más. Todos los que miraban la serpiente, aunque les hubiera mordido una culebra de las venenosas, no se morían, sanaban, se levantaban y ya se les quitaba la fiebre. Así nosotros, todo el que vea en la cruz del Calvario al Hijo de Dios es salvo. Aleluya. Mateo 25:32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Ahí sí les van a decir, cabritos. Mateo 13:41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tampoco hay que ahorrarle a la gente el oír estas cosas, porque son verdades eternas que nadie, no hay tales de responsos y 9 días del novenario. Nadie saca del lugar a nadie. Es cuando uno está en este cuerpo, cuando debe decidir
si reconoce a Jesucristo como su Salvador o no. Y eso a nosotros nos mandó a dar ese mensaje el Señor. Concluimos. Mire, se pasa el tiempo tan fácil, ¿verdad? Pero lo que más le gustó a usted fue cuando me dijeron a mí, yo le vi la carita. Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, o de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Note, nosotros ese es nuestro, debería ser nuestro principal oficio, el sacerdocio, la proclamación del Evangelio. Muy bien, vamos a prepararnos para ofrendar. Si nos ayudan con el piano, sería una bendición. El domingo les prometo el domingo traer, si Dios no me cambia el mensaje, porque como Él es esto, ¿verdad? Si Dios no me cambia el mensaje, les prometo traer esto de las finanzas, que para mí fue un luzazo que jamás en mi vida me imaginé. Luego se los doy el domingo. No debe, tráigase a la gente allá, porque es necesario. También motívelos a venir, a los hermanos de discipulado. Díganle, no se queden viendo en la pantalla ahí, no pueden adorar, hombre, vénganse, hombre. Van a la iglesia. No se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Ya va la regañada, se los dije. Bueno. Aleluya. Levanta su mano, levanta su mano. Padre, mira, Señor, al dador alegre, al que viene delante de tu presencia a probar su corazón delante de ti, con algo en su mano, porque escrito está: ningún varón se presentará delante de ti con las manos vacías. Gracias, Señor, porque lo que llevamos en nuestra mano es una prueba de nuestro amor. En el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, los que van a ofrendar. Hemos tenido un buen tiempo maravilloso estos días. Quiero agradecer a todos su ayuda, ¿verdad? Todos, hermanos, de veras somos un gran equipo. Y por supuesto los hermanos que nos están viendo por las redes, allá en las iglesias, también debemos reconocer el gran trabajo que vinieron a hacer con nosotros sus diáconos, los maestros, y muchos más, que los músicos, los hijos de los pastores, que nunca los habíamos reunido, pero hoy fue un buen momento con ellos. Vamos a terminar el día de mañana. Es el diplomado. Véngase, van a oír la palabra del Señor. El jueves nos vemos también, y el domingo a las 8 y a las 10:30. No debe perderse esos días, hermano. Mire, yo me volví cuca de iglesia cuando empecé a caminar en el Señor. Iba a la vigilia del viernes, al culto del viernes me quedaba la vigilia. El sábado a las 8 estaba en el ayuno, y el sábado hay ayuno. Pero si a usted le duele la cabeza solo con pensar en ayunar, véngase en desayuno pues, pero venga. Mire, yo creo con todo mi corazón
el ayuno es el que entra en esa dimensión de aprender a ayunar. Ya la hizo, hermano, en la vida cristiana. Muy bien, entonces recuerden, mañana, el jueves, el sábado a las 8, el domingo a las 8 y a las 10:30. Haga su programa. Póngase por favor en pie. Vamos a orar, nos vamos a despedir. Vamos a darle gracias al Señor. Démosle gracias. Padre, muchas gracias por el privilegio de estar juntos, por participar de tu palabra, Señor, por estar un momento disfrutando de la comunión alrededor de tu bendita palabra. Ahora despide a tu pueblo con gozo, con alegría, Señor, con la seguridad necesaria en estos tiempos tan incómodos, pero llévalos seguros a su casa, en el nombre de Jesucristo. Gracias.